Estimados amigos, quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente Edmundo González Urrutia, que es el verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, está en España. Está aquí una vez consumado su exilio, gracias a la presión y gracias al hostigamiento del régimen de Maduro. La salida forzosa, porque ha sido así, forzosa, ha sido un tanto sorpresiva para algunas personas, corre el riesgo de afianzar la dictadura y deja sobre todo una pregunta en el aire que es ¿y ahora qué? Pues bien, estas son las claves del exilio de Edmundo González Urrutia y de lo que está por venir en Venezuela. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 10 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Daniel Lozano es el corresponsal del Mundo en las Américas. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Dani, la última vez que hablamos, que fue hace poco más de un mes, contamos aquí el megafraude del chavismo en las elecciones presidenciales, atribuyéndose una victoria que niegan las actas oficiales publicadas por la oposición. Ha pasado eso, pues poco más de un mes. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo en Venezuela para que entendamos también la situación actual? La situación política la marca evidentemente el exilio forzado, ¿no?, de Edmundo González Urrutia, ganador por paliza en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde el primer minuto la presión contra los dirigentes opositores, contra activistas, contra la gente que estaba en la calle protestando ha sido enorme. Se han roto cifras, ¿no? Son más de 1.700 presos políticos, quedan todavía 58 menores, 250 mujeres. Lo comparaban con la época de Pinochet en Chile, ¿no? Imagínate cómo es la situación. Han querido imponer el terror para callar la voz del pueblo que había votado por el cambio. Voy a incluir en esta conversación a nuestra compañera Angélica Reynosa, que es periodista de Crónica, que es el suplemento de grandes reportajes de este periódico del Mundo. Angélica, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javi, ¿qué tal? Está siguiendo, Angélica, la llegada de Edmundo González a España, que, por cierto, aterrizó este fin de semana en Madrid, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. ¿Sabemos qué va a hacer en España Edmundo González y cómo va a ser, digamos, su exilio, qué plan tiene? Por el momento lo que hemos sabido de él fue el audio que compartió el domingo al final del día, en el que informó de que intentaron impedir su salida de Caracas, pero que finalmente ya se encontraba a salvo en Madrid, así como un breve comunicado escrito que compartió ayer en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de España, reivindicó el trabajo de María Corina Machado, argumentó que salió del país pensando en su familia y reafirmó su compromiso con la democracia. Pero tendremos que esperar unos días más para conocer con exactitud los próximos pasos que seguirá desde su exilio para demostrar ese compromiso, ya que su entorno comenta que él, como buen diplomático, prefiere esperar a reunirse con el presidente Pedro Sánchez antes de ofrecer una rueda de prensa o dar declaraciones más allá. No se descarta que haga algún pequeño anuncio por redes sociales, pero estos primeros días aquí mantendrá un perfil bajo junto a su familia. Recordemos que él llegó de Venezuela con su esposa y que su hija menor, Carolina González, reside en Madrid desde hace 10 años. Así que ese nexo sentimental también influyó en que el líder opositor se decantara por España como su lugar de exilio. El comunicado al que hace referencia, Angélica, lo cierto es que deja algunas dudas. Podría entenderse como que Edmundo González da pues un paso a un lado, abre una nueva etapa, no sé si suena un tanto a despedida, pero tendremos que esperar, ¿no? En todo caso, los próximos pasos. Lo que es un hecho incontestable es todo lo que nos ha traído hasta aquí. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde?
Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Este tipo de amenazas, por decirlo suavemente, de Maduro a González Urrutia, pues han terminado con el ganador de las elecciones en Venezuela, como ya hemos visto, exiliado aquí en España. Una ofensiva, en este caso, que también ha utilizado a la justicia controlada por el chavismo, con acusaciones de delitos bastante graves, algo que explica, Dani, pues cómo hemos llegado precisamente hasta aquí, hasta este punto, con ese gran hostigamiento hacia Edmundo. Sí, es que ha sido un hostigamiento contra todo dirigente opositor, ¿no? Que desde esa primera semana, ¿no? de agosto. Entonces, bueno, han ido apretando el tornillo, sobre todo a Edmundo, con 3 notificaciones de la Fiscalía y que acabó en una orden de aprehensión de un juez antiterrorista que le hubiera mandado directamente para la cárcel. Realmente ahí el juego del chavismo ha sido que sucediera esto, forzar el exilio a toda costa de González Urrutia. ¿Por qué? Pues porque el 10 de enero es la toma de posesión presidencial y Maduro no quiere que esté en el país el verdadero ganador de las elecciones, que además es el motivo, creíamos, ¿no? O creemos, de mayor presión que puede ejercer la oposición frente a Maduro. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. El exilio de González Urrutia, que era el candidato de la oposición, diplomático de 75 años, no ha estado, por otra parte, exento de polémica. Hay, digamos, versiones encontradas en cómo se ha producido este exilio. En Venezuela, el régimen lo que dice es que ha sido gracias a una negociación entre gobiernos, hace referencia al gobierno de España, mientras que en España, pues vemos que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pues niega la mayor. Entiendo, Dani, que un movimiento así pues no es fácil, no se me ocurre que sea fácil, y no sé hasta qué punto se puede dar sin contactos, sin conversaciones, que haya, pues como hemos visto, ¿no? Un avión militar español que lo saque de Venezuela, y entiendo que para que ocurra algo como eso, pues sí se tienen que dar determinadas situaciones. Tú, además, Dani, que sabes de primera mano la intrahistoria del exilio de Edmundo González, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, es evidente que se ha producido una negociación a varias bandas. Si Álvarez quiere jugar con conceptos lingüísticos, allá él, pero creo que no es su fuerte, ¿no? Edmundo recorre los pocos metros que separan la residencia del embajador holandés, que es donde estaba refugiado, a la del embajador español, Ramón Santos, para pedir asilo político, ¿no? Desde allí y poder trasladarse a Madrid. Ahí comienza una maquinaria de diálogos, negociaciones, como quieras llamarla, en la que está, por supuesto, Zapatero, de una parte, con uno de sus hombres allí, que es Eudoro González, un exdiputado de Primera Justicia. Por la parte chavista, como siempre, los hermanos Rodríguez, Delcy, la vicepresidenta, ascendida también con el Ministerio de Petróleo, y Jorge, que es el gran negociador. Yo estaba pensando otro día en la historia de la música latinoamericana, porque los 3 Rodríguez, Zapatero, Delcy y Jorge, podrían ser como los Panchos, ¿no? De los Panchos de la política actual, porque realmente están metidos en todos estos líos. Ellos negocian, hay un tira y afloja con Edmundo, se puso sobre la mesa desde que él firmara su acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que dice que asegura que fue Maduro el ganador, falsamente, por supuesto, de las elecciones. Por su parte, Edmundo pide la liberación de los presos políticos, más de 1.700. Y en ese tira afloja, pues España lo que hace es poner la logística, el avión de las Fuerzas Armadas Españolas que estaba en Santo Domingo esperando el momento adecuado, y los salvoconductos que debía dar el gobierno venezolano, ¿no? Álvarez insiste en que España no ha negociado y, Delcy le ha contestado, Delcy, que es el gran contacto, ¿no? de Rodríguez Zapatero, que le dijo algo así como que la falsaria no es buena consejera, ¿no? Y que hubo amplias conversaciones y contactos. Evidentemente los hubo. Una aclaración, Dani, que me parece importante por todo lo que tiene que ver con el contexto además. Estamos hablando de Edmundo González, hablamos de él como presidente electo. Él se enfrentó en las elecciones a Nicolás Maduro. Recordemos que se ha atribuido la victoria gracias, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo, que están en sus manos.
pero lo ha hecho sin pruebas, que sí ha presentado pruebas, en este caso la oposición, González y María Corina Machado, las famosas actas. ¿Por qué podemos hablar de González efectivamente como presidente electo de Venezuela? Bueno, el mundo gana las elecciones con una ventaja con un 67% de los votos frente al 30% de Maduro, que supone más de 4 millones de apoyos en su favor. Así queda registrado con las actas oficiales electorales que recogen los testigos y todo el ejército ciudadano que llevó a cabo uno de los mayores hitos democráticos en la historia de América Latina, que fue recoger esas actas, copiarlas, fotografiarlas, enviarlas, digitalizarlas y subirlas a una base de datos donde todavía se pueden ver, ¿no? Se llegó al 83%, la ventaja es tan grande que se hubiera aumentado. Por eso, bueno, pues en América Latina, cuando alguien gana las elecciones, el Consejo Nacional Electoral le declara presidente electo. Eso lo hizo, bueno, dentro de este fraude lo hicieron con Maduro, pero realmente el presidente electo debería ser Edmundo González Urrutia, ¿no? Es muy importante, pues, a la hora de cuál va a ser la figura el cargo que él ostente en el exilio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un opositor a ser el presidente electo de un país. Esa es la lucha actual que ahora ha emprendido María Corina Machado y la oposición, que los países del mundo reconozcan a Edmundo como presidente electo. De momento, solo son algunos de América Latina los que lo hacen, la mayoría no, tampoco de Europa, porque está el tema todavía muy cercano de Guaidó, ¿no? Presidente encargado en 2019. El fracaso de aquel desafío contra Maduro provoca que ahora los países se lo tomen con más calma, ¿no? Claro, esta es una cuestión clave, esa del reconocimiento, ¿no?, de la victoria de González por parte de la comunidad internacional, de España, de nuestro gobierno. El gobierno de España le concede el asilo político a González Urrutia, pero no reconoce su victoria. Tampoco reconoce la de Maduro, pero no reconoce la victoria de la oposición en Venezuela. Este es uno de los, digamos, caballos de batalla en la política española, Angélica, además entre el gobierno y la oposición, con opiniones, con posturas bastante enfrentadas. Precisamente hoy en el Congreso de los Diputados se debatirá, a petición del Partido Popular, una proposición no de ley con 9 puntos relacionados con la situación política venezolana. El punto más importante que se va a discutir es el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones, que es lo que, por supuesto, más le interesa a la comunidad venezolana. Ese deseo ahora cobra más importancia porque España es el país que le otorgó el asilo político a Edmundo, por lo que sería lógico pensar que es al gobierno español al que le corresponde la iniciativa de, además de desconocer a Nicolás Maduro como ganador, reconocer al líder democrático como futuro presidente. No obstante, el analista político venezolano Aldo de Santis explicó que eso será muy complicado y que precisamente ese será el punto de controversia entre el Partido Popular y el PSOE. Mientras los primeros apelan a que se le reconozca sin tapujos, los segundos se muestran más reticentes. Así que esta tarde conoceremos a ciencia cierta, Javi, si finalmente se aprueba en el Congreso el reconocimiento de Edmundo González. Con motivo de ese encuentro, los venezolanos exiliados en Madrid se congregarán también en la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados para exigir que se le dé esa legitimidad a este último político venezolano exiliado en España. Desesperanza, de verdad que sí. Pues ya las pocas esperanzas que uno tenía como que se fueron con él. O sea, ya le parece a uno que ya con eso se dijeron muchas cosas. La situación pues es bastante complicada, este movimiento ha pillado a mucha gente por sorpresa y la pregunta que queda en el aire es ¿hacia dónde va Venezuela? Te lo pregunto, Dani, por lo que supone esto, tú que estás allí, los riesgos que tiene, que entiendo que uno de ellos es que se afiance, ¿no?, la dictadura. Es un golpe emocional muy fuerte para el pueblo venezolano, no solo para los seguidores opositores, para el pueblo venezolano que apostó por esta salida, ¿no?, por el cambio. María Corina salió ayer a la palestra y todos los dirigentes se quiere reconducir pues con la apuesta por el trabajo que puede hacer el mundo en el exterior, que es muy difícil porque lo que dice la historia es que quien sale al exilio pierde mucho peso, pierde casi todo peso político hacia el interior de Venezuela, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la oposición hoy está en una encrucijada. Pues estoy convencido que es un golpe emocional y político fuerte, pero esto no significa la derrota de la oposición, ¿no? Que es
Yo creo que la mayoría sociológica ahora de Venezuela, contando la gente, que los millones y millones de fuera que no dejaron votar y los obligados dentro del país, es 12 millones contra 2 millones de chavistas, ¿no? Entonces, la mayoría es tan abrumadora y es tanta la ansia de cambio que es algo que Maduro va a tener que seguir pues haciendo, bueno, pues, no solo colocando a Diosdado Cabello como jefe de la represión, sino atornillándose aún más a costa del pueblo, ¿no? Y Angélica, una cuestión personal, si me lo permites, te lo pregunto directamente a ti, que eres venezolana, que esto, pues, digamos, te afecta directamente. ¿Cómo ves tú la situación de tu país en este momento? Yo estoy del bando de los que prefieren mantener la esperanza. Hemos estado en una situación donde ya habíamos perdido la fe, habíamos dado por perdido el país. Y con estas últimas elecciones, María Corina Machado, sobre todo, también con Edmundo González, logró reavivar esa esperanza. Y pues me niego a creer que ya todo está perdido. Aún quedan meses de aquí a enero. Y lo que yo considero es que hay que seguir luchando y seguir pidiendo a la comunidad internacional que brinde todo el apoyo necesario para que la democracia sea posible en Venezuela. Pues ojalá que sí. Yo poco más puedo decir, simplemente agradecerte tu testimonio y darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros en El Mundo al Día. Gracias a ti, Javi. Dani, lo mismo digo, gracias como siempre. A ti, gracias. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Este capítulo lo has escuchado, lo han hecho posible Angélica Reynosa y Daniel Lozano. Mañana será miércoles. Mañana aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.